control de flujo. El control de flujo lo llamamos también ventana deslizante o window. Observemos qué sucede aquí. Y esto pasa dinámicamente, es decir, inclusive en este momento yo estoy hablando, estoy grabando el video y esto está pasando en mi computadora, tras bastidores. TCP está haciendo su trabajo con los servidores web, con servidores de correo, con la información que quiere, porque TCP funciona de esta manera. Él va a abrir una ventana de paquetes según la capacidad de procesamiento tenga o no tenga contención la tarjeta de red. Veamos esto como cuando estamos hablando con una persona y una persona está escuchando a otro y yo lo estoy hablando muy rápido. La persona me va a decir, hey, párate un momento, háblame un poco más lento porque estoy haciendo otra cosa, no te estoy entendiendo. Entonces yo bajo o disminuyo la ventana, la hago más pequeña, es decir, hablo más lento. Ahora, cuando quizás la persona se desocupa y me está prestando 100% atención, no tiene ninguna contención adicional, no tiene nada, me puede decir, ok, ahora sí, háblame más rápido. ¿Qué necesita? Entonces yo puedo transmitir mucha más información porque el dispositivo me está prestando atención. Entonces, como pueden ver, es una ventana de protección y corrección de errores, se conoce como ventana deslizante, y podemos ver aquí entonces que el dispositivo cliente, que lo tenemos aquí, está hablando con el servidor web y le dice, el acknowledge que te estoy enviando es de 1000, la ventana es de 3000, vamos a hablar a nivel de 3000. El servidor web le manda paquete 1 con 1000 bytes, paquete 2 con 1000 bytes, paquete 3 con 1000 bytes, completa los 3000 y le manda consecuencia 1000, 2000, 3000. Observen que aquí le estoy mandando el forward acknowledge, le estoy mandando el acknowledge 4000 y le estoy diciendo, mira, como yo tengo disponibilidad, por favor vamos a incrementar la ventana de 3000 a 4000. Efectivamente el servidor web agarra y le dice, excelente, te voy a mandar entonces 1, 2, 3, 4 paquetes con secuencia 4000, 5000, 6000 y 7000. Entonces, como pueden ver, es una forma de las máquinas que están utilizando, hablando a través de TCP, de decirse cuánta data son capaces de aceptar en un momento específico y lo negocian en caliente o lo negocian de forma dinámica. El concepto de TCP parte de aquí, establecimiento de la conexión. Todo esto sucede gracias a que existe una comunicación de 3 vías en TCP. Es la base de TCP. ¿Cómo funciona? De la siguiente manera. Debe haber una solicitud, debe haber una respuesta de decir, ok, te escuché, y debe haber entonces un acknowledge de decir, ok, sé que estás ahí, vamos a poder, tú y yo podemos hablar. Como pueden ver en este caso, tengo un cliente web en la izquierda, tengo el servidor web en la derecha. El cliente le envía la solicitud al puerto destino 80, porque tengo un servidor web, recordemos que puede escuchar por el puerto 80 o por el puerto 443 o por el que define el administrador, pero por defecto son estos. El source port es 1027, recordemos que en este caso debe ser por encima de 1024. Son los puertos bien conocidos por debajo de 1024. Entonces la comunicación de un cliente siempre inicializa por encima del puerto 1024. En este caso estamos utilizando el 1027 para efectos pedagógicos. El servidor web responde el acknowledge que le viene con 200 y le responde con el acknowledge, ok, mira, tu paquete de secuencia 200 yo te la estoy reconociendo y le agrego un valor adicional. Y yo te mando mi propia secuencia, que es 1450. Pueden ver que ahora el puerto origen es el puerto 80, que es el puerto del servidor web, y el puerto destino es el 1027, que es el mismo puerto por donde salió el cliente web. Y manda este mensajito que está aquí. Le estoy diciendo un sync. Le estoy diciendo vamos a sincronizarnos. En este caso, la secuencia se responde de forma correcta. El sistema le dice, ok, te estoy reconociendo el sync, que es el 201, y yo te mando un acknowledge 1451, que es superior al sequence que mandó el servidor web. Se cierra la comunicación de 3 vías, o se habilita la comunicación de 3 vías, porque básicamente se están reconociendo entre ellos. Igualmente, se envía al puerto 80, que es el puerto destino, y el puerto origen por el cual se abrió la comunicación. Es aquí donde estamos hablando de multiplexación. ¿Qué sucede? En este caso se está creando una comunicación entre direcciones IP, puertos, en el caso TCP, la aplicación y el número de puerto. Esto está logrando que el cliente web pueda hablar, digamos, está hablando HTTP crudo
con este servidor web, pero también él puede estar hablando Telnet por el puerto 23 con este mismo dispositivo. Entonces crea otra ventana de otro mecanismo de 3 vías. A eso es lo que le llamamos multiplexación. Reitero, todo esto sucede de forma dinámica. Lo importante es visualizar, divide y vencerás. Una manera de aprender es divide y vencerás. Aprende, visualiza cada uno de estos pasos de forma independiente y podrás visualizar cómo la internet funciona o los mecanismos de comunicación TCP funcionan en conjunto. Pasamos entonces a la siguiente presentación y hablamos entonces de finalización de la conexión TCP. Si al momento de inicializar la llamo comunicación de 3 vías, para poder finalizar una comunicación TCP la llamamos comunicación de 4 vías. Finalizamos cuando cierro una aplicación, finalizamos cuando se apagó la computadora y tengo conexiones abiertas. Esto sucede a nivel de TCP. Se envía un mensaje con un comunicado. Se le dice, mira, quiero finalizar la sesión con una secuencia de 1000. El dispositivo le reconoce la secuencia, le dice ACK y le está diciendo, ok, cerremos la comunicación. Te estoy mandando una secuencia en 1470. En este caso, el cuarto mensaje, que es la comunicación de cuarto vía, es un ACK y el dispositivo le manda la secuencia 1471, que es el reconocimiento de este número que envió el cliente. Pueden ver que cada uno se manda su mecanismo de comunicación. En el caso de las comunicaciones en TCP, debemos visualizar, así como recordemos que vimos el concepto de encapsulamiento. Esto es para efectos continuar el proceso de aprendizaje. Lo importante aquí es validar que cada capa le agrega un header a la información. Cuando el paquete pasa por la capa de aplicación, le agrega una cabecera, que digamos es la data, ¿verdad? Cuando pasa por la capa de transporte, se le agrega el número de puerto. Cuando pasa por la capa de internet, aquí estamos hablando del modelo TCP. ¿Okay? Y aquí no estamos hablando del modelo OSI, aquí estamos hablando del modelo TCP, TCP/IP. Que es aplicación, transporte, internet y acceso a la red. Recordemos que acceso a la red tiene el link local y la capa física. Ok, cuando estamos entonces en la capa de internet le agrega el paquete IP. Y cuando estamos en la capa de acceso a la red, recuerden esto. La capa de acceso de red le agrega no solamente una cabecera, le agrega un trailer. Cuando llamamos esto LH, lo estamos llamando link header. Y cuando decimos LT, estamos llamando link trailer. Este señor que está aquí es el que está a cargo del link trailer, es el que está a cargo del frequency checksum, de la corrección de errores a nivel de capa 2. Un ejercicio adicional, aquí ya hablamos un poco del PDU, del Protocol Data Unit, segmento, paquete, trama. La trama agrega entonces un link trailer para frequency checksum. Recordemos que cada quien agrega su Protocol Data Unit a la data que viene desde la capa 7. Hasta aquí entonces la presentación de esta segunda parte del capítulo número 1, fundamentos de networking. Pasemos entonces a la parte número 3, donde hablaremos sobre tecnologías Ethernet.